El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en imponer aranceles a México, Canadá y China y de clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, así como la deportación masiva de migrantes y el cierre de fronteras sobre pretexto de combatir al narcotráfico y la pandemia de adicción al fentanilo por la que atraviesa el centro mundial de la economía de libre mercado y la democracia. Pero todo esto no es más que un pretexto para imponer sus planes mercantilistas, expansionistas y anexionistas, en un ambiente de decadencia de la hegemonía de dicho país y de guerra comercial contra China y los países del sur global, liderados por los llamados BRICS. Afirmo lo anterior porque el negocio del narcotráfico y la adicción a las drogas es congénito a la formación social imperante hoy en día, y dicho lastre no terminará hasta que no se modifique el fundamento mismo de la civilización burguesa. A diferencia de otras formaciones sociales, en la civilización capitalista occidental o burguesa, el factor económico subsume a las demás esferas de la vida social, la religiosa, cultural, artística, moral y política. Es decir, en la modernidad y posmodernidad capitalista, todo se mide por el rasero de la productividad, la eficiencia y el consumo. En una especie de reduccionismo biológico, se busca solamente la satisfacción del instinto, la maximización del placer y la ausencia de dolor, como decía John Stuart Mill. Esta es la idea de felicidad correspondiente a las sociedades capitalistas. En consecuencia, la infelicidad es el dolor y la privación del placer y hay que evitarla a toda costa. Por eso, el factor económico es la premisa que se antepone a toda actividad en nuestra sociedad. El Homo economicus y su racionalismo es la ideología que impregna todas las esferas de la vida social. Por eso, no es fortuito que la élite empresarial que accedió al poder con Donald Trump a la cabeza sean un puñado de los más grandes capitalistas del mundo. Es la burguesía despidiendo a su clase política y tomando el control de manera directa. Es la economía subsumiendo al poder político para despejarle el camino a la restauración de la tasa de ganancia y la expansión del capital, o para tratar de solucionar la crisis de este. La maximización del lucro o ganancia es el motor principal que impulsa a las empresas, y la búsqueda constante de inversiones altamente lucrativas es el leitmotiv de todo el sistema capitalista. Uno de los negocios más lucrativos y prósperos del mundo, si no es que el más próspero, es el narcotráfico. Y no solamente por las fortunas que se amasan a nivel mundial y el número de personas que se mueven en esta actividad ilícita, sino por el arrastre que tiene respecto a otros sectores de la economía, esas ilícitas como la industria farmacéutica, la armamentística, la musical y el sistema financiero. Como en cualquier empresa, las personas que se dedican a esta actividad se organizan como tal en forma de corporativos nacionales y transnacionales. Su característica principal es la organización en forma de cártel, es decir, montando alianzas y convenios entre personas para socavar la libre competencia y la creación de monopolios, los cuales se garantizan mediante la violencia, la corrupción del Estado y la capacidad de fuego de sus elementos. El negocio de la droga es muy lucrativo porque tiene muchos demandantes y en ascenso. ¿Y por qué no sería así? Si el ciudadano que ha creado el capitalismo es el sujeto obsesivo compulsivo, o sea, la persona que basa su comportamiento en pulsiones repetitivas y autodestructivas. En este caso, el consumo repetitivo de cosas y sustancias para aliviar las tensiones psíquicas producto de la misma civilización capitalista y su racionalidad que reduce al sujeto a mero objeto de producción, consumo y competencia, y despojándolo de todo indicio de humanidad. El ciudadano correspondiente a la civilización del capital es el sujeto individualista, egoísta, hedonista, subjetivo y ensimismado, que al ser atomizado y despojado de su alteridad, arrastra como consecuencia la soledad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos de la personalidad. Como tal, la pandemia de zombies del fentanilo que padece Estados Unidos es la consecuencia extrema de esta forma de vida que nos impuso el mercado, los mercaderes y el fetichismo por la mercancía. Es la expresión más refinada del American Way of Life, el estilo de vida occidental liderado por este país, y es también uno de los principales síntomas de su decadencia. El American Dream
ya no es el sueño americano, es la pesadilla de la que no han podido despertar en Norteamérica. Por lo anterior expuesto, toda política pública de combate al narcotráfico es una gran simulación, pues es ir contra la esencia misma del sistema, porque combatir a fondo el narcotráfico pasa, además de mantener una guerra permanente contra la delincuencia organizada, por desmantelar su sistema financiero e implementar mayor control de la industria armamentística y farmacéutica. Pero, sobre todo, por crear una revolución cultural, un cambio de conciencia y actitud respecto a las sustancias adictivas. Combatir al narcotráfico y las adicciones es golpear el corazón mismo del sistema. Por eso es una simulación, pero el discurso como tal sí que sirve a otros propósitos, lo que veremos en la siguiente entrega. Hasta entonces.